Bueno, continuamos. Entonces, decíamos, y para resumir un poco lo que estábamos hablando, entonces el derecho moderno es un derecho estatal, tiene que ver con este conjunto de intereses y valores objetivados, cristalizados en textos jurídicos, son textos escritos, decíamos que el derecho moderno es un derecho escrito, racional, sistematizado. Entonces así se define también la idea de un sistema jurídico. ¿Por qué un sistema jurídico? Pues es un conjunto de normas que una funciona en relación a las otras. Entonces es un sistema que tiene una lógica de funcionamiento y cada una de las partes están interrelacionadas. Y este sistema es un sistema que puede ser más abierto o más cerrado, depende de la cultura jurídica que existan. No son lo mismo los sistemas jurídicos que existen en la Europa continental, por ejemplo, de los sistemas jurídicos anglosajones. También podemos decir que el derecho también va adquiriendo particularidades en relación a la cultura. Los sistemas jurídicos anglosajones son sistemas mucho más abiertos. ¿Y qué quiere decir? Cuando hablamos de abierto cerrado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Dónde está la apertura o la cerrazón, ¿no?, de un sistema jurídico? Bueno, la apertura o lo cerrado de un sistema jurídico tiene que ver con las posibilidades o las formas en que las normas se crean. Ahora le voy a continuar con esto. Flor, ¿querés hablar? Flor pide hablar, me dice. Parece que no. Bueno, sigo entonces. Fue sin querer entonces. Entonces, decíamos, lo cerrado o lo abierto de un sistema jurídico tiene que ver entonces con las formas en que se crean las normas. Entonces, la particularidad que tienen los sistemas de la Europa continental, que los países latinoamericanos son herederos de esta forma de derecho, es que son sistemas cerrados en el sentido de que el derecho es el derecho que está escrito. Y básicamente se cierra en los códigos. O sea, el modelo típico de un sistema cerrado es el Código Civil. Todas las relaciones civiles están reguladas por el Código Civil. En este caso hoy ya tenemos un Código Civil y Comercial, todo junto en el mismo. Antes había dos códigos, uno civil y uno comercial. Todo el derecho laboral está en la ley laboral. Todo el derecho penal está en el derecho penal. Y no hay otras formas de creación del derecho. ¿Qué diferencia hay en los sistemas anglosajones? Es que el derecho también se va construyendo, se va creando y se lo reconoce como tal a través de la acción de los jueces. Y por eso en estos sistemas anglosajones los fallos judiciales tienen tanto peso. Son precedentes que son obligatorios para otras decisiones posteriores de los jueces. Aquí la decisión de un juez no tiene el mismo peso que tienen los sistemas anglosajones. Entonces, porque toda decisión judicial tiene que ser la aplicación plena del derecho escrito vigente. Por eso se dice cerrado. En cambio, las normas en los sistemas anglosajones son más generales, no existe la idea de código civil, código penal, y entonces como son más generales, las cosas o las relaciones jurídicas se van precisando a medida que va habiendo cada vez más fallos judiciales que van definiendo el ámbito de aplicación del derecho. Entonces, como que el derecho se va creando en cada acto judicial. Digo para que entiendan un poco. Acá me preguntan cómo funciona un precedente. Bueno, los precedentes no son obligatorios en los sistemas continentales. O sea, un juez puede hacer como quiera, no importa que otro juez, o que incluso la Corte Suprema haya fallado de una determinada manera. El juez tiene plena independencia y autonomía y puede decir lo que quiera. En los sistemas anglosajones el precedente constituye de aplicación obligatoria. Entonces ven como que es como que el derecho no se crea tanto en las alturas, en el poder legislativo, en la discusión
del Parlamento, sino que el derecho, esto es propio, como les digo, de Europa continental y de los países latinoamericanos, sino que el derecho se crea más abajo, en el juez mismo que tiene que resolver un caso concreto. O sea, por eso se dice que en los sistemas anglosajones, acá me pones un ejemplo, el derecho se crea a partir del caso. Y después los casos similares se van resolviendo de la misma manera y se toman como precedente, como si fueran una ley. Bueno, acá eso, un juez cuando dicta una sentencia puede o no citar un antecedente, pero lo que tiene que citar sí o sí es la ley. Es lo único que vale. ¿Se entiende, no? Eso, bueno, es como para que entiendan que por más que nosotros podamos definir al derecho de una manera, también de acuerdo a la cultura puede tener diferenciaciones. ¿Y qué marca que un sistema sea más abierto o cerrado? Bueno, el peso de la costumbre. Los países anglosajones son más conservadores, indudablemente, porque son las costumbres. Los jueces habitualmente son jueces locales y son jueces que tienen mucha referencia a las costumbres locales. En cambio, en los sistemas continentales las cosas se definen más como en la alta política, ¿no? En las discusiones parlamentarias, las movilizaciones. Hay que haber, por ejemplo, ahora lo de la ley del aborto, ¿no? Bueno, hay que movilizarse para lograr que los diputados, el diputado voten y es una acción política. Es más al estilo francés, ¿no? A la Revolución Francesa. Y lo otro es más al estilo inglés, ¿no? Algo más conservador, tienen que ir cambiando las costumbres, la cultura para que un juez se anime a dar un cambio. Y tal vez la ley del aborto, que acá existe como una ley grandilocuente, en Inglaterra sale como algo más natural, como una decisión de un juez que va cambiando la forma de interpretación del derecho y cómo se debe aplicar. De hecho, por ejemplo, en Inglaterra no existe una constitución como la tenemos en la Argentina o como es el modelo de Europa continental, para que ustedes se den una idea. Sí existe en Estados Unidos, a pesar que es un modelo abierto, pero no en Inglaterra, que es el modelo más puro, por ejemplo, de un sistema abierto. No existe la idea de una constitución, como la ley de leyes. ¿Por qué? Porque, digamos, lo más importante del derecho en los sistemas anglosajones es la producción de los propios jueces. Así para que ustedes entiendan también cómo se construye el derecho en un ámbito y en el otro. Y esto para que entendamos bueno, que la producción de normas es un proceso político, cultural y complejo. Y complejo, muy complejo. Lo que sí tenemos que tener en claro es que, bueno, es que evidentemente hay en el Estado distintas funciones y en relación al derecho, ¿no? La función de creación del derecho, la función de interpretación del derecho y la función de aplicación del derecho, ¿no? Y bueno, y el derecho lo van a crear los órganos que tengan autoridad, competencia para poder crearlo. El órgano en nuestro sistema preeminente para poder crear el derecho, evidentemente, es el poder legislativo, el que legisla. ¿Y quién es el poder legislativo? Usen el chat para contestar. ¿Quién es el poder legislativo? Flor, a ver. El Congreso, diputados y senadores. No, los jueces no. Ahí, los jueces no. Son los diputados y acá se confunde Agustín. No importa, igual no te estoy evaluando, Agustina, pero está bueno porque. ¿Qué hacen los jueces? Los jueces no legislan. ¿Qué hacen los jueces? Bueno, ahí me dicen que Eva no puede incorporarse a la clase. Bueno, la podrá ver grabada. Lo lamentamos. Está bien, Agustina, ¿no? Entonces, los jueces acá dicen sancionan.
Sí, sancionan, pero no es la función sancionar. Interpretan, esta es la función. Esta es la función de los jueces. Interpretar la ley. O sea, la principal función del Poder Legislativo es crear las leyes. La principal función del Poder Judicial es, perdón, del Poder Legislativo es, dije mal, del Poder Legislativo es crear las leyes. Y la principal función del Poder Judicial es interpretarlas. Ahora, acá me pusieron a aplicarlas. Sí, claro que las aplica, pero las aplica al caso concreto. O sea, le da una aplicación al caso concreto, pero la función básicamente es interpretarla. Entonces, cuando se presenta un caso que es un conflicto, tenemos dos partes que van a un juez y dice, señor juez, resuelva este conflicto, yo pienso esto, el otro piensa esto, ¿cómo se resuelve? Acá me dicen que hay compañeros esperando para entrar, pero yo no tengo que habilitar, tiene habilitación automática, no deberían tener problemas para entrar. De hecho, pudieron entrar antes que yo, así que no depende de una decisión mía que entren, que traten de volver a intentarlo. Entonces, ante dos partes que, que plantean una cuestión y que muchas veces depende del juez que te toque y las tiene que resolver un juez, lo primero que hace el juez, antes de aplicar y resolver esa cuestión, obviamente está aplicando, pero su primera función es decir, la ley se debe interpretar de esta manera. Y a partir de esta interpretación, resuelvo esto, sentencio, como dicen acá. Mili, ¿qué querés? Dime. Menos en Comodoro Pi, dicen acá. Mili, ¿pediste hablar o no? Exactamente, dice Martina nos dice, ¿juzgan a partir de la interpretación? Sí, exactamente. Juzgan, resuelven, sentencian, aplican a partir de la interpretación. Bien, entonces dijimos, la función preeminente del Poder Legislativo es, ahora voy a decir por qué digo preeminente, es crear las normas. La función preeminente del Poder Judicial es interpretar las normas. Y acá pregunta Martina, ¿de una interpretación individual que crean a partir de lo que estudian o de lo que creen moralmente? Y ambas cosas. Ambas cosas. Lo que no pueden evitar hacer en esa interpretación es tomar como referencia la ley, porque lo que están interpretando es la ley. No es yo resuelvo este caso como se me canta. No, bueno, en el marco que me da la ley, que seguramente me da diferentes posibilidades de interpretación, elijo una de esas posibilidades de interpretación. Ahí la norma, como decía el clásico de la teoría del derecho, que es Kelsen, dice, el marco, la ley es un marco de posibilidades, yo elijo una. Ahora, no es inocente o azarosa la que elijo. La que elijo tiene que ver con concepciones éticas, morales, ideológicas, con visiones de mundo y de interpretación. No es caprichosa. Digamos, esa interpretación tiene que ver con una visión del juez. Y esto no quiere decir que se intencional, como soy macrista voy a actuar de tal manera, o soy kirchnerista voy a actuar de otra. A veces sí pasa esto. Pero en realidad es porque la posición, o sea, el acto de interpretación es una toma de posición del juez. Esa toma de posición tiene que ver con sus concepciones. Es la vida. Y los jueces son seres humanos. ¿No? Entonces ahí está la complejidad, que no hay un derecho, no hay una constitución, no hay un código civil y comercial. Ahí depende quién lo lea también. Acá dice, igualmente la norma nunca es neutra y la aplicación de la misma creo que solo depende de la convicción del juez que la interpreta. Sí y no. ¿La norma nunca es neutra? Sí, exactamente, la norma nunca es neutra.
Hay un ideal de neutralidad del Estado, de neutralidad del derecho, pero no, lo dice Dauría, intereses y valores objetivados. Decir que hay intereses y valores objetivados, cristalizados en el Estado, en el derecho, básicamente, es decir, que el Estado tiene una orientación ética, no es política, no es neutra. Ahí hay valores en el derecho, hay valores encerrados. O sea, decir, por ejemplo, que tiene una pena mayor la pena de muerte, perdón, el homicidio, que, no sé, que pasar un semáforo en rojo, es una definición moral también, ¿no? Es una definición moral. Es una definición moral decir que el aborto o que la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida o está penalizada. Es una definición moral también. O sea, por más que el Estado se presente como moralmente neutro, evidentemente no es ni moral ni políticamente ni ideológicamente neutro. Las normas se encierran en una ideología. Ahora, que las normas se encierran en una ideología no quiere decir que eso igual no brinde marcos de posibilidades de interpretarla de diferente manera. Nosotros podemos decir a grandes rasgos y con un cierto nivel de objetividad, si existiera, que la Constitución argentina es una constitución liberal, o está tomada de la Constitución norteamericana. Ahora, ha tenido distintas reformas que han de alguna manera limitado ese carácter liberal de la Constitución, pero también no es lo mismo que, yo creo que lo dije el otro día, no es lo mismo la mirada de una persona liberal de esa Constitución de una persona no liberal. Y lo decíamos el otro día en el ejemplo del corte de ruta. Decidir o no decidir, reprimir esa protesta es una posición ideológica, no es una simple interpretación de la ley. Esa interpretación que va a marcar, o sea, viene un juez el pedido para que autorice a la policía a desalojar la ruta. Esa decisión que tiene que tomar el juez ahí en ese momento y donde tiene que ponderar valores que están en juego, valores que se expresan en derechos en el orden jurídico, el derecho de propiedad, el derecho a circular, el derecho a trabajar, el derecho a protestar, ¿se acuerdan que hablábamos el otro día? La ponderación que nosotros hagamos de eso, una ponderación que tiene que ver con valores. Y fíjense que con las mismas normas, algún juez podría decidir de una manera y otro juez podría decidir de otra. Entonces, pero lo que no puede el juez es tomar una decisión sin tomar como referencia al derecho vigente. Tome la decisión que tiene que decir, decido esto porque está en juego tal derecho, en el artículo tal de la Constitución, en el artículo tal de la ley tal que se debe aplicar de esta manera. ¿Se entiende? Eso es lo que no puede faltar. Y bueno, entonces ustedes dicen acá, dice Cami, depende solo, y creo que no solo depende de la convicción del juez que la interpreta. Exactamente, Cami, no solo depende de la convicción del juez que la interpreta, porque no hace lo que quiere solamente el juez, tiene ese marco, y el lenguaje tiene un nivel, obviamente, de interpretación, pero bueno, también tiene algunos límites. O sea, color rojo es rojo. Digamos, no vamos a decir que todo es objetivo, pero tampoco todo es subjetivo. O sea, ustedes pueden leer cuando ustedes leen el Código Penal y dice el que matare a otro será condenado de 8 a 25 años, bueno, no sé cuánto pueden interpretar eso, tendrán algún margen de interpretación, pero hay una interpretación socialmente válida de eso, no hay muchas interpretaciones. ¿Qué es un otro? Un otro es otra persona, otro no es una botella, es una persona. Entonces, no hay mucho para decir. No, cuando dice otro, no quiso decir otro varón, no mujer. No, a nadie se le ocurriría pensar de esa manera.
Y, pero si no hubiera dicho otro u otra. Bueno, no. A usted digamos, tratarían de delirante a un juez que interprete de esa manera. O sea, está el lenguaje, hay sentido, los sentidos tienen que ver con un texto, con un contexto, con la cultura. Entonces, evidentemente, el lenguaje nos limita también. Así como nos permite tener márgenes de interpretación, también nos limita. O sea, se puede interpretar de varias maneras, muchas veces las leyes, algunas leyes más que otras, pero no de cualquier manera. Hay interpretaciones válidas, y bueno, y por eso uno puede tomar como válida una interpretación que uno no esté de acuerdo, porque ideológicamente no está de acuerdo. O sea, uno puede cuestionar a un juez que mande a reprimir una ruta. Puede cuestionarlo porque decir, es un juez, es un retrógrado, represivo, conservador. Lo que no puede decir que ese juez está violando la ley, digamos. Es una, cuando decíamos se resuelve con política, decíamos, ¿cómo se resuelve? Bueno, es una posición política tomar cuestiones, y ahí hay casos difíciles, complejos, donde la posición es completamente política e ideológica. Y hay otros que no. El que matar es otro. La verdad que no es muy político. Si te tiraron un tiro en la cabeza, creo que no hay una definición política ahí para decir esto es homicidio o no es homicidio. En todo caso, podremos decir, este homicidio está justificado por esto. Pero nadie dudaría, ahí no hay mucho margen social, cultural para decir, para movernos en muchas interpretaciones de lo que es homicidio o no es homicidio. ¿Se entiende? A ver, me preguntan acá. O sea que los jueces deben fundamentar sus fallos. Exacto, esta es una característica del derecho moderno. Mientras el derecho premoderno es un derecho dogmático, basado en la religión, en las creencias, el derecho moderno tiene que ser fundamentado. Cuando un juez decide algo, tiene que expresar los motivos, tiene que dar los fundamentos del fallo, si no ese fallo es nulo. Las leyes tienen sus fundamentos, tienen sus considerandos que explican por qué se van a sancionar. Y tienen sus exposiciones de motivo, sus discusiones legislativas. El derecho moderno es un derecho fundamentado. Y acá me dicen, por eso hay fallos que se pueden apelar. En realidad, se puede apelar para que la decisión no quede librada en una sola persona. El de la apelación tiene que ver con el derecho a una doble instancia, para que otro pueda revisar la aplicación o la interpretación que hace un juez por si es correcta. Y además hay un último intérprete de la Constitución, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La interpretación que haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no interviene en todos los casos, interviene en los casos justamente donde se juega una interpretación, es la interpretación válida. Por eso de la corriente realista decía el derecho es lo que los jueces dicen que es. Bueno, el derecho es lo que los jueces dicen que es y básicamente es lo que la Corte Suprema de Justicia dice que es. Y acá dicen la jurisprudencia. Bueno, esto es la jurisprudencia son los fallos judiciales. Entonces, si bien por un lado decimos la única fuente de derecho es la ley, fíjense el peso que también tiene la interpretación. Entonces acá es donde se nos viene la pregunta, bueno, pero entonces ¿dónde está el límite entre la creación y la interpretación de la ley? Porque si en definitiva la ley, que está ahí en el texto, está ahí en el papel, y el otro día decíamos, una cosa son las cosas y otra cosa es lo que se dice de las cosas, la interpretación que se haga de esa ley, en realidad ese es el derecho y no lo que está en el texto. Entonces, ¿quién crea el derecho? ¿El Poder Legislativo o el juez que lo está interpretando? Bueno, estas ya son discusiones aparte, pero vamos a hablar metodológicamente. Tenemos el ámbito de la creación, que es el Poder Legislativo, el ámbito de la interpretación, que es el de los jueces, pero que entendamos que la interpretación es un proceso complejo. Eso es lo que quiero esta es la idea que quiero que les quede. ¿Y el Poder Ejecutivo qué hace?
Bueno, en principio podríamos decir, bueno, si uno hace la interpretación, otro hace la creación, este debe aplicar. Y sí, la función preeminente, entonces, es poner en funcionamiento las normas, poner en ejecución las normas. Por eso el poder ejecutivo, ¿no? Este es un poco el modelo. Administra, muy bien. Administra. Bueno, ahí agregaron un dato, promulga las leyes. Ahora vamos a ese punto, que ese punto es muy importante lo que acaban de agregar. Administra, bueno, pero ¿qué es administrar? Bueno, administrar es poner en funcionamiento las leyes, justamente esta es la idea de administrar, ¿no? Tiene que poner en ejecución lo que el Congreso dicta, ¿no? Reglamentar las leyes, o sea, para ponerlas en funcionamiento. Ahora, decíamos, entre creación de las leyes e interpretación, la línea era muy delgada. Bueno, también entre administración y creación de las leyes, también es delgada. Entre legislar y administrar es muy delgada. ¿O acaso cuando yo reglamento una ley no le doy un sentido que casi que defino como la ley es? ¿Vieron cuando dice dicto una ley? No, hay que esperar la reglamentación. Bueno, si hay que esperar la reglamentación, ¿quién está creando? ¿Está creando el Congreso o está creando el Poder Ejecutivo? Y obviamente que en los sistemas presidencialistas, el poder Ejecutivo tiene un peso mucho más importante, porque el Poder Ejecutivo, ¿quién es? Es el presidente o la presidenta. Alberto. Alberto es el presidente, Alberto es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo es el que está a cargo de la administración del país, del Estado. Y el jefe de la administración del país es el jefe de gabinete de ministros de la Nación. Cafiero. Y el vicepresidente, ¿qué pito toca? El vicepresidente es. ¿Qué es el vicepresidente? ¿Cuál es la función del vicepresidente? ¿El que regula la creación de normas? No. Bien, preside el Senado, presidente de la Cámara de Senado. Uy, qué complicado. ¿Cómo? Si es el vicepresidente, es el presidente de uno de los órganos de otro poder. Uy, entonces ya se nos complicó la cosa. Porque recién lo teníamos medio bien delimitado, decíamos, crea, el poder legislativo crea, qué quilombo, dicen acá. El poder ejecutivo administra, el poder judicial interpreta. Qué quilombo ahora, porque vemos que el vicepresidente es el presidente del Senado. Bueno, lo cual nos marca un primer componente presidencialista, en el sentido de que la fórmula presidencial interfiere en el poder legislativo. Pero además, y ustedes hablaron acá de promulgar las leyes, el acto de promulgación de la ley que viene después de que el poder legislativo dicta la ley, o sea que no entra en vigencia hasta que no, de alguna manera, no la aprueba el poder legislativo, marca también otra interferencia que tiene el poder ejecutivo en la creación de las normas. Si el poder ejecutivo no la promulga y decide vetarla, la ley no vale. Otro componente presidencialista. Y les digo un tercer componente presidencialista. O sea, nuestro régimen es un régimen hiperpresidencialista. El tercer componente presidencialista es el presidente puede en situaciones de crisis, de emergencia, dictar decretos de necesidad de urgencia, que pueden hasta suspender la aplicación de leyes.
Entonces, ¿cómo? No es que el Poder Legislativo es que crea la ley y el presidente tiene que aplicar la ley que dicta el Poder Legislativo. De golpe, el presidente puede crear normas que suspenden la aplicación de leyes y crean otras normas. Entonces, ¿cómo? El poder Ejecutivo crea normas también, crea leyes. Acá dicen que el presidente de senadores tiene decisión incluso ante un empate en la sanción. Ahora vamos a hablar de la regulación de los poderes que preguntan acá. ¿Quién regula el Poder Judicial? ¿Podría repetir los otros elementos? Los otros elementos del Estado se están refiriendo. Decíamos, los elementos del Estado son del régimen jurídico político, dice Auría. Régimen de poder, intereses y valores objetivados y creencias y discursos legitimantes, que tienen que ver con esta idea de hegemonía, ¿no? Las creencias y discursos legitimantes. A ver, pero los decretos son en base a la Constitución, no, por supuesto. Los decretos están autorizados por la Constitución, Jazmín me imagino esos, están autorizados por la Constitución. Es una de las facultades que la Constitución Nacional le da al poder ejecutivo. Me imagino entonces que los elementos se referían al presidencialismo. ¿Por qué nuestro sistema es presidencialista? Fíjense, el vicepresidente ocupa la presidencia del Senado. El Poder Ejecutivo interviene en la sanción de las leyes, porque si no las promulga no entran en vigencia. El Poder Ejecutivo puede dictar normas cuando en situaciones de emergencia o de crisis, además de su capacidad que tiene de reglamentar las que están, que marcan un poder muy importante porque definen la forma de aplicación. Entonces, bueno, nos podemos preguntar si en realidad el Poder Ejecutivo solamente se encarga de aplicar, de ejecutar las normas. No, también está creando de alguna manera. Crea normas, claramente, y más en un sistema presidencialista como este. Acá pregunta si los decretos pueden convertirse luego en ley. Y les digo una cosa, los decretos de necesidad de urgencia que son ratificados por el Poder Legislativo, aunque sea por silencio, porque así es el procedimiento, y no son revocados de acuerdo al procedimiento que establece la ley, por el Poder Ejecutivo, se mantienen vigentes, con lo cual un decreto de necesidad de urgencia termina derogando una ley por ahí. O sea, el presidente legisla. Situaciones de crisis nomás, ¿eh? No en cualquier caso. Pero bueno, después emergencia. Ahora, después empezamos a discutir cuáles son las situaciones de emergencia, con lo cual también tiene un componente subjetivo y político muy importante. Macri se consideró con capacidad para endeudar al país por 45.000 millones de dólares sin pasar por el Congreso. Entonces, como dijeron acá, un quilombo. Un quilombo porque no está tan delimitada. Entonces, de esa primer división que nos resultaba tan fácil, ¿no? Aplicación, creación, interpretación. Cuando ya vemos los poderes del Estado, vemos que la cosa es más compleja y se la puedo complejizar más. El poder ejecutivo, cuando reglamenta una ley, cuando dicta un decreto reglamentario, tiene que interpretarla, si no, ¿cómo reglamenta? Entonces también interpreta. No es que el único que interpreta es el Poder Judicial. Y el Poder Legislativo, para poder derogar o una norma o también incorporar una norma, tiene que interpretar el sistema jurídico vigente, sino en qué marco la está incorporando. Hace una interpretación del sistema vigente. El Poder Judicial, como ustedes dijeron, interpreta y después aplica. El caso concreto, pero aplica. Y de alguna manera, en esa interpretación, también está creando normas. Entonces, si decimos que la última interpretación del derecho, o sea que el derecho es lo que los jueces dicen que es, ¿dónde está la interpretación y solamente? También la creación de normas. Bueno, ya se nos fue
Ya estamos totalmente perdidos, ¿no? ¿Qué hace cada uno? Pero bueno, volvamos al inicio, volvamos a la cuestión más, a la división más metodológica y pedagógica. El poder legislativo crea las normas, el poder judicial interpreta, el poder ejecutivo administra. ¿Bien? Pero entendamos toda esa complejidad. Miren, les puedo decir otra cosa, el Poder Legislativo también administra, o el Poder Judicial también administra, porque el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo tienen, y el Poder Legislativo tienen un presupuesto y usan la plata de ese presupuesto y nombran gente, administran recursos, no los administra solo el Poder Ejecutivo. Gastan. Acá pregunta, ¿por eso la discusión de la influencia del partido político a cargo del Estado en las decisiones de los tres poderes del Estado o la supuesta independencia de los mismos? Bien, vamos ahora al tema de la regulación y la independencia. Se dice habitualmente que tenemos los poderes políticos y el poder judicial, que supuestamente es el poder no político. Esta idea ya está absolutamente de modé, no existen los poderes no políticos. Los tres poderes son políticos, ¿no? Está clarísimo eso. Y son políticos, lo único que cambia es su forma de designación de sus integrantes. Mientras el poder legislativo y el poder ejecutivo son más democráticos, electivos, el poder judicial es meritocrático y no electivo. A lo sumo, hay una forma de participación indirecta, porque, por ejemplo, a los jueces de la Corte los designa el presidente con acuerdo del Senado. O sea, de alguna manera intervienen los otros dos poderes. Pero también cambian, por ejemplo, en relación a la periodicidad de las funciones. Mientras los mandatos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son temporales, de los jueces duran mientras dura su buena conducta, dice la Constitución. Entonces, fíjense, porque lo que se busca de alguna manera, como dijeron acá, la regulación. Bueno, se busca que en el modelo liberal, en la visión liberal histórica, es que de alguna manera el poder judicial viene a ser como un contrapoder de los otros dos para evitar los abusos de las mayorías circunstanciales. Y para que esas mayorías circunstanciales no avasallen los derechos de las minorías. O sea, es una idea de contrapeso de los poderes. Esa es la visión liberal clásica. Por eso la visión liberal clásica se opone a cualquier forma de elección directa, popular, de elección popular de los jueces. Y cree que las formas meritocráticas son las más adecuadas. Otras visiones piensan que los jueces deben ser elegidos de manera directa, que debe haber una democratización en el Poder Judicial. Acá se debatió hace unos años la ley de democratización de la justicia, que llegó a salir incluso con mayor participación. Ahí en ese caso no era una elección directa de los jueces, pero sí indirecta, porque en realidad lo que se elegía eran los miembros del Consejo de la Magistratura, que en definitiva después eran los que elegían a los jueces o los removían. Pero bueno, eso sí, discusión aparte, pero para que tengamos en claro. Entonces tenemos dos poderes que son electivos y el otro es meritocrático en su elección. Y en esos poderes electivos también hay un componente democrático diferente. Mientras que el presidente es expresión de la mayoría y el poder ejecutivo es expresión exclusiva de la mayoría, el poder legislativo debe de alguna manera expresar las diferencias de visiones que hay en la sociedad, los diferentes partidos, las diferentes posiciones. Por eso hay muchos diputados que intentan de alguna manera representar la cantidad de gente que hay de cada una de las posiciones. Por eso es un poder más representativo.
sobre todo de los diputados nacionales, porque los diputados se eligen de manera directa y representativa, ¿no? Y la cantidad de diputados por provincia tiene que ver con su población. En cambio, el Senado no tiene un componente representativo totalmente democrático como diputados, porque en realidad ahí la mayoría se lleva 2 senadores y la minoría se lleva el tercero, o salvo que la mayoría sea muy importante y se puede llevar los 3 senadores. Eso tiene un componente más federal. Pero ahí, ¿por qué es más federal? Porque todas las provincias, independientemente del tamaño que tengan, tienen la misma cantidad de senadores. Y eso evita que las provincias más grandes no avasallen a las provincias más grandes. Esta es la lógica del Senado. Que bueno, esto puede tener ribetes más progresistas o más conservadores. En nuestro país esto ha sido más conservador, este componente así del Senado. E indudablemente la división de funciones del Estado, el Poder Judicial suele ser el poder más conservador. Evita que cualquier mayoría que venga intente arrasar con todas las normas, para bien o para mal, pero de alguna manera el Poder Judicial pone determinados límites. Entonces, ¿quién controla al Poder Ejecutivo? Bueno, el control del poder Ejecutivo lo controlan de alguna manera el Poder Legislativo, porque el Poder Ejecutivo debe actuar en los límites de las leyes que dicta el Poder Legislativo, y lo controla el Poder Judicial, porque justamente limita cualquier violación a la legalidad en la acción del Poder Ejecutivo. ¿Quién controla al Poder Legislativo? Que es el poder democrático por excelencia, y bueno, lo controla claramente el Poder Judicial, también en términos de legalidad. ¿Quién controla el Poder Judicial? En nuestro país nadie, está claro. Es un poder absolutamente atravesado por el poder real de la Argentina, por eso es un poder tremendamente conservador, pero en la teoría es controlado también por el poder legislativo, que regula la acción de los jueces y su competencia. Pero no es tan fácil, fíjense, el Poder Legislativo dicta una norma que dice que los jueces deben pagar impuestos a las ganancias y después vienen los jueces y declaran inconstitucional esa norma. Entonces, ¿quién controla a quién? Y no pagan impuestos. Acá va a haber pregunta. Por eso la discusión de la influencia del partido político a cargo del Estado en las decisiones de los 3 poderes del Estado o la supuesta independencia de los poderes, ¿no? Exactamente. Se dice que el Poder Judicial debe ser un poder independiente. Sobre todo el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son expresiones de partidos políticos. El Poder Judicial no. El Poder Judicial parece que tiene que ser neutro, independiente, debe tomar posiciones a partir no de cuestiones ideológicas, sino de una aplicación objetiva del derecho. Es un poco iluso esto. Pero bueno, es el ideal. Hay un ideal de autonomía, de independencia del juez, sobre todo independencia y esa idea de independencia. A lo sumo lo que podemos decir es que el Poder Judicial es un poder que busca la imparcialidad. O sea, que el juez no sea parte de un partido político. Lo que no se puede ya pensar es que el juez no tenga ideología, no tenga una visión determinada, ¿no? Sobre el mundo, incluso que sea simpatizante de un partido político, pero debe tomar una posición con imparcialidad, no actuar en función de los designios de un partido político o del gobierno de turno. Ese es el sentido de la independencia. Pero bueno, uno no es totalmente independiente porque uno, como dijimos, nació en esta sociedad, tiene una ideología, pues tiene
una biografía, una historia, una trayectoria. Y habitualmente los jueces no llegan de un repollo, ¿no? O sea, la designación de un juez, o sea, ya no hablemos de jueces corruptos, hablemos de jueces que actúan de buena fe. Y el juez que llega a partir de un entramado de poder, digamos, de acuerdos, ¿no? De acuerdos que vienen de partidos políticos, de poderes reales, ¿no? La influencia que tienen grupos de poder de la sociedad, grupos económicos, la iglesia, además de los partidos políticos. Entonces, esta idea de que es meritocrático también es relativa. La iglesia no hay que hacer un concurso antes de proponer un juez. La iglesia va a tratar de elegir un juez que también coincida con su criterio ideológico. O sea, no va a elegir a cualquiera. Y lo mismo, la derecha no va a elegir un juez de izquierda. Y la izquierda no va a elegir un juez de derecha. Entonces, bueno, de alguna manera también los jueces y la ideología de los jueces refleja un poco las posiciones dominantes en la sociedad. Obviamente que el momento de la designación del juez permitirá que algunos jueces en algún momento histórico tengan mayores posibilidades de ingresar a la justicia que otros. Pero fíjense que esos jueces perduran, son designados y perduran hasta mientras dure su buena conducta. Acá dice, en lo cotidiano el Poder Judicial es el mayor vulnerador de derechos de los sectores populares. Bueno, lo que estamos diciendo. Es el poder más conservador, claramente. Claramente. Acá destituyeron a un juez, dice Jazmín, por represión a mapuches y años después logró que le paguen millones y vuelva a su cargo porque uno que lo destituyó no tenía los años necesarios. Bueno, el derecho es esto, ¿no? Es habíamos dicho, un campo de disputa, un campo de lucha. No es neutro, no es neutro. Entonces ya vimos los órganos competentes, la división de funciones, la interpretación como proceso complejo, y decimos, entonces el Poder Judicial tiene como función preeminente interpretar. Tiene la interpretación con autoridad. No es lo mismo que yo diga cómo se debe interpretar una norma que como lo diga un juez. Él tiene competencia, ¿no? Por eso esa interpretación que hace el juez, que tiene autoridad, es una interpretación de primer orden, ¿no? Es la interpretación válida. El juez dice el derecho. Primero. Es el que primero dice el derecho. Para eso fue nombrado. Después tenemos interpretaciones, se dice, de segundo orden o secundarias, que tienen que ver con las interpretaciones que puede hacer la teoría jurídica, que está en los libros de derecho, ¿no? O la interpretación que hacen los otros poderes del Estado, decíamos también, cuando actúan. Alguien que tenga un funcionario que tenga algún cargo en cualquier lado, que de alguna manera va a interpretar la ley en su ámbito de competencia. Pero bueno, si se da un conflicto que se lleva a tribunales, la interpretación que vale es la del juez. No ni siquiera la del presidente, ni siquiera la del Congreso. Vale la del juez. Tienen mucho poder los jueces, se dan cuenta. Porque a veces en los medios de comunicación son presentados como si fueran débiles, como que siempre los jueces están avasallados por los otros poderes, que están interfiriendo todo el tiempo en la acción de los jueces, ¿no? La interferencia en la acción judicial y también se pueden ver las cosas al revés, ¿no? El poder que los jueces tienen para interferir en los proyectos políticos, para interferir en algunos y para validar cualquier cosa en otros, ¿no? Incluso validar cosas que creo que objetivamente tengan la ideología que tengan, pueden ser consideradas ilegales.
En esto que decíamos, los límites que también el lenguaje nos marca, ¿no? O sea, cosas que son escandalosas. Entonces, bueno, es un poder político. Tiene mucho poder. Interpretación, entonces, primaria, secundaria, dijimos, del resto de los funcionarios, del Estado. Y una interpretación de tercer orden, que es del resto de la sociedad. O sea, el derecho se aplica espontáneamente. En su gran mayoría las normas se aplican espontáneamente, de alguna manera. O sea, probablemente ustedes no hayan leído nunca el Código Penal, pero saben que no se puede matar. Y no matan, creo, no sé. Por ahí lo hacen, pero no salen a matar. Da ganas a veces, pero no salen porque no están de acuerdo con eso, porque saben que está prohibido, porque tienen miedo de ir en cana, no sé. O no salen a robar porque no están de acuerdo, porque no quieren ir en cana, porque tienen miedo. No sé, por el motivo que sea. Pero lo cierto es que no lo hacen porque tienen claro qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido. Después, habrá gente que por necesidad robará, porque le gusta robará, porque no sé, porque se le da la posibilidad y cree que no va a ser sancionado, robará, pero sabemos todos, más o menos, qué es lo prohibido y qué es lo permitido. Más o menos, digo, el derecho se presume conocido, no todos leemos las normas, leemos el Código Penal. Sin embargo, circula como discurso, ¿no? Lo tenemos internalizado, de alguna manera lo aprendimos. Entonces hay una interpretación de tercer orden, que es la nuestra, la de los ciudadanos. Digo, la nuestra acá, estoy hablando como el ciudadano común, ¿no? Más allá que en mi caso tengo funciones de Estado, pero digo, en la vida diaria, ¿no? En la vida diaria. Eh, Eso también es una forma de interpretar el derecho. Esa praxis del derecho que a veces ni siquiera es reflexiva. Actuamos. Actuamos suponiendo que lo que hacemos está bien, ¿no? Que esa aplicación de las normas que es legal, que no están actuando mal, que suponemos no lo van a perseguir por eso, porque creen que hay una norma, aunque no la hayan leído, creen que hay una norma que legitima lo que están haciendo, ¿no? Esto para entender que todos somos operadores jurídicos, no solamente los jueces. Todos somos operadores. Toda la sociedad interviene en este proceso de expresión del derecho. Pero vemos que, como decíamos antes, una cosa son las cosas y otra cosa es lo que se dice de las cosas. Entonces, el derecho está ahí, está en el texto, está en un papel. Pero el derecho entra en funcionamiento cuando alguien habla sobre ese texto. Cuando lo pone en funcionamiento, cuando circula a través de discursos. Entonces, el derecho es norma, es principio, pero también son discursos. Discursos que circulan en toda la sociedad. Por eso digo que el derecho no es solo una cuestión de abogados. Los abogados saben mucho de los textos. Ahora, el derecho está en la cultura, ¿no? Está en el lenguaje. La norma que se expresa entonces en esos discursos jurídicos es un marco de referencia a la acción. En esto que decíamos, bueno, yo actúo de esta manera, creo que actúo bien porque sé que el derecho, por ahí no leí nunca, pero sé que el derecho me ampara. Yo digo y creo que tengo derecho a. Entonces yo hago esto porque tengo derecho. ¿Cómo uso mi auto? Porque tengo derecho a usar mi auto. Bueno, si es mío, yo lo compré. ¿Qué sé yo? Cuando trabajé tengo derecho a cobrar mi salario. ¿Y cómo no? Si yo trabajé. ¿Ven? Discursos. Estos son sencillos, porque esto nadie los discutiría. Ahora, después viene otro discurso como el que mata debe morir.
Susana Jiménez, ¿no? El que mata debe morir. Eso también es un discurso jurídico, ¿eh? Obviamente ya es más polémico, profundamente ideológico y político. Todos los discursos jurídicos son políticos, todos. Pero ese claramente, digo, es político en el sentido que expresa una contradicción en la sociedad, visiones diferenciadas y una ideología más marcada, una visión profundamente de derecha y conservadora, represiva. Pero bueno, todos los discursos jurídicos son, en definitiva, discursos políticos, y esos discursos que los tenemos internalizados, que circulan, sirven de marco de referencia para nuestras acciones porque nos definen esto que decimos, bueno, yo actúo bien, actúo mal, tengo derecho a. Por eso es tan importante lo que se dice de la norma, ¿no? Es tan importante como la norma en sí misma que está en el texto. Entonces, nuevamente, esta diferencia tan estrecha entre interpretación y creación, ¿no? Que en los discursos está esta idea de interpretación, ¿no? Discursos sobre la norma, es una forma de interpretarla, están ahí que no son el texto, son discursos sobre el texto, y que de alguna manera también, en definitiva, son la norma, porque sí, nosotros actuamos en función, el marco de referencia no es el texto, el marco de referencia termina siendo los discursos que internalizamos, porque el texto nunca lo leímos, ni siquiera podemos decir que es directa, que esto es derivación directa del texto, porque el texto no lo leímos, derivación directa de lo que se dice el texto. Con lo cual, nuevamente, interpretación y creación tienen una diferenciación muy delgada, casi nula, casi que es todo lo mismo. Pero bueno, vuelvo a decir, metodológicamente, pedagógicamente, tenemos que saber separarlo. No es lo mismo crear una norma que interpretarla, ¿no? Entonces, el otro día hablábamos de las puertas de entrada al derecho y decíamos que teníamos, al derecho lo podíamos pensar como norma, lo podíamos pensar como valores, ideas de justicia, ¿no? Concepciones morales. Lo podíamos pensar como hechos, relaciones sociales, o lo podíamos pensar como expresión de poder. Decíamos 4 formas de analizar y pensar al derecho. El derecho clásico, la teoría del derecho más clásica, ha apuntado a concentrarse en el análisis normativo del derecho. Pero el derecho es una ciencia social mucho más compleja. Entonces, si usted lo piensa como una ciencia social mucho más compleja, la tienen que entender también no solamente entender los textos legales, sino también cómo esos textos legales se aplican en la realidad concreta. Entonces ya hablamos de hechos, de relaciones sociales, si se aplican o no se aplican, y cómo se aplican. Cómo se aplican en un lugar, en otro, en un juzgado, en otro, en un ámbito social, en otro, en un ámbito institucional. De alguna manera el derecho se expresa de una determinada manera y es producto de acciones concretas de sujetos concretos en un momento histórico determinado. Entonces ya estamos hablando de relaciones sociales. Y además el derecho, como dijimos, contiene, no es neutro, contiene ideales morales, de justicia, valores. Y además es un instrumento de poder. Permite la reproducción de relaciones de dominación. Es un campo de lucha política, un campo de disputa y al mismo tiempo un instrumento de resistencia, también. Si bien su componente conservador es más fuerte, porque el derecho tiende a reproducirse más o menos igual, pero también las luchas permiten la conquista de derechos y permiten la transformación del orden jurídico. Entonces también aparece el derecho como instrumento
que es poder también, pero un poder para la resistencia. Como instrumento de resistencia, y lo tenemos en las luchas obreras del siglo XIX, y lo tenemos en las luchas democráticas, en las luchas por la democracia durante la dictadura militar, y lo tenemos en las luchas del movimiento feminista por la interrupción legal voluntaria del embarazo. Entonces, ven, ahí es instrumento de resistencia. Entonces es un fenómeno complejo. Lo tenemos que ver desde todas estas aristas. Y por eso no vamos a pensar en esta cátedra el derecho como se piensa en una facultad de derecho, que es una facultad más profesionalista y con una mirada más normativista del derecho. Acá me preguntan, ¿se podría repetir por qué el derecho puede ser entendido como relación social? Porque el derecho es expresión de sujetos concretos, de relaciones sociales concretas. Si salgo corriendo es que me acaba de entrar una abeja. No se asusten. Y me va zumbando, hago lo posible para no decir nada. Sí, acá me dicen regula las relaciones sociales, y claro, sí, regula las relaciones sociales, pero además es expresión de relaciones sociales. Regula y es expresión de esa misma relación social. Evidentemente, hay un contexto social, hay condiciones de producción, de reproducción de un orden jurídico determinado, y esas condiciones son condiciones sociales, y no se pueden dejar de analizar. Si no, el derecho es un texto, está bien, hacemos una tecnicatura de eso. Y está bien que los abogados hagan eso, porque para eso vamos a un abogado, para que sepa los textos, digamos. Pero bueno, de ahí a ser abogado, a saber derecho, digamos, hay una distancia, ¿no? Saber derecho como hoy, como se piensa hoy el derecho como ciencia social, y mucho más integrado al resto de las ciencias sociales. Por eso el gran desarrollo que ha tenido en los últimos tiempos lo que se llama la sociología jurídica. Digamos que está pensando el derecho desde un punto de vista de tipo social. Entonces, es una de las ramas principales del derecho. Si podemos decir, por ejemplo, la concepción más normativista define una de las especializaciones o de las líneas del derecho, que es la dogmática jurídica, que es el análisis de los textos. El análisis de las relaciones sociales, el contexto de producción y aplicación, es la sociología jurídica. Estudia no solo sociología del derecho, también economía del derecho, historia del derecho. Todo eso se le llama sociología jurídica. Después, todo lo que es el análisis de las teorías de la justicia, la relación del derecho con los valores, con la ética, tiene que ver con la filosofía del derecho. Y la cuestión del derecho como instrumento de poder, como campo de lucha, es propio de las teorías críticas del derecho. Y son todos ámbitos y todas puertas de entrada. Y un mismo fenómeno jurídico lo podemos analizar. O sea, lo que no podemos es no podemos pensar el derecho sin leer los textos, eso está claro. Pero podemos entrar desde las relaciones de poder para después centrarnos en los textos y que el análisis no se ciña exclusivamente al texto. Hay especialistas en los textos y hay especialistas en las relaciones sociales que tienen que ver con el derecho. ¿Se entiende? Lo que también poco podemos desconocer es que hay algo que determina al derecho como un campo particular de conocimiento, que es la norma. Ahora, el problema es dónde está la norma, ¿no? ¿Dónde la encontramos la norma? Y ahí viene el problema, de acuerdo a la posición que tengamos, la norma está en el texto, está afuera, está en los discursos. Bueno, después eso serán las discusiones académicas. Pero hay una norma, hay deberes. Hay deberes que son estatales, sabemos, y coactivos. Entonces, si vamos a analizar abstractamente de un punto de vista normativo al derecho, tenemos que pensar la estructura de la norma. ¿Y qué es una norma? Bueno, es un deber, dijimos, un deber coactivo.
¿Qué quiere decir esto que es un deber coactivo? Bueno, que hay un antecedente y un consecuente. Esta es la estructura de la norma. Entonces, una estructura perfecta de una norma sería las que están en el Código Penal. Cuando yo digo, el que matare a otro será condenado, o debe ser condenado de 8 a 25 años de prisión. Esa es la estructura perfecta. Antecedente, el que matare a otro. Consecuencia jurídica, la sanción. Prisión. Estructura perfecta. Pero el derecho no siempre está redactado de esa manera. A veces encontramos la sanción en un lado, el deber en el otro. Pero bueno, lo que no puede faltar es la sanción. Cualquier precepto que no tenga sanción no es derecho, ese es apenas un principio o una declaración, no es una norma. Está incompleto. O sea, la norma se completa cuando aparece la sanción, si no es una promesa. Como cuando Macri les dijo, señores empresarios, fírmenme acá que no van a despedir trabajadores en la reunión con los empresarios. Y los empresarios fueron y firmaron y en un mes habían echado 40.000 tipos. Nunca se estableció la sanción a los empresarios. Entonces, era más bien un pacto de, bueno, no sé si ya decirlo, sabemos de decir pacto de caballeros porque ya es muy machista, pero bueno, era un pacto de caballeros, que ni siquiera eran demasiado caballeros porque sí, inmediatamente lo incumplieron. Entonces, la norma tiene sanción. Por eso la norma jurídica es un deber coactivo. Viene el Estado atrás y te la hace cumplir. Y el Estado establece órganos encargados de hacerla cumplir y está la cana, ¿no? Te pegan el palazo si no cumplís y ejerces la violencia para cumplirla si es necesario. Tiene el monopolio de la violencia legítima. Ustedes no pueden aplicar violencia, el Estado sí puede. El ciudadano no puede aplicar violencia, salvo en situaciones extremas para defender sus derechos, ¿no? En lo que es la legítima defensa. Pero si no puede aplicar. Puede ser la legítima defensa de otro también, pero no puede abusar de eso, ¿no? Tampoco, no, es que esa es una cuestión muy excepcional y tiene que ser proporcional, o sea, si a mí me vienen a pegar con el diario, yo no le puedo contestar con un tiro. No, evidentemente ahí tiene que haber una proporcionalidad de medios, ¿no? Bueno, es toda una complejidad la legítima defensa, pero es excepcional la posibilidad que uno pueda aplicar violencia. El monopolio de la violencia legítima lo tiene el Estado. Esta es una característica, entonces, del derecho moderno. Y las sanciones también van a variar de acuerdo al tipo de norma. Tenemos sanciones que implican la aplicación de penas, que son las sanciones penales. ¿Qué es una pena? Es la aplicación de un mal ante el incumplimiento de una norma. Como incumpliste una norma, te aplica un mal, tiene carácter retributivo. Tenés que retribuir con alguna o algún menoscabo de tus derechos haber incumplido la norma. No es simplemente empezar a cumplir. Por ejemplo, decir, bueno, maté a alguien, bueno, a partir de ahora no mato más. No, ¿cómo a partir de ahora no mato más? No, a partir de ahora te comes 8 años de cana, perdés la libertad durante 8 años, para retribuir lo que hiciste. Ese es el carácter retributivo. Esas son las sanciones penales, son las penas. Hay un menoscabo del derecho de la persona que infringió la ley, que realizó el antecedente en la estructura de la norma, el que matare a otro. No todas las normas tienen sanciones retributivas, algunas tienen sanciones reparatorias. Si yo le choco el auto a otro, está bien, por ahí tengo seguro y lo paga el seguro, pero en principio tengo que pagarle el arreglo del auto. Esa es reparatoria. Las indemnizaciones son reparatorias. A ver la pregunta, el aspecto consecuente de la norma, más que el aspecto, no, el consecuente de la norma, ¿le da a esta un lugar dentro de los medios no violentos de la política? No. No, porque la pena es recontra violenta.
Escuchame, te están metiendo en un lugar durante 8 años y no te dejan salir. ¿Qué es más violento que eso? Es recontra violento. Si hay algo que caracteriza al derecho moderno es que es violento, el Estado puede aplicar violencia legítimamente. Acá me decís la pena en sí, no. Bueno, claro, hay sanciones no tan violentas, pero siempre hay un componente de violencia. Porque si yo no pago el arreglo del auto, me ejecutan, me embargan mi cuenta y me sacan la guita. Y eso no es violencia. Está bien, no es violencia porque no me pegaron, pero yo no quería que me saquen la guita, pero me embargan el sueldo y lo pago igual, quiera o no quiera. Eso no es violencia, también es violencia. Entonces el derecho moderno, obviamente que tiende cada vez más, si ustedes vieron teoría social, tiende cada vez más a las sanciones de tipo, esto lo dice Durkheim, cuando trata de la forma de solidaridad, tiende cada vez más a formas reparatorias y menos a formas retributivas, a las penas. El derecho penal es más chico, el derecho civil es más grande. Pero el derecho antiguo era todo derecho penal y basado en las costumbres. Pero igual es violento. Esta obligación que yo tengo de indemnizar, y la tengo que hacer quiera o no quiera, va a ser con aplicación de violencia, de algún nivel de violencia, que no necesariamente física. Como le dije, me embargan la cuenta y punto. No tengo más plata en la cuenta. O me secuestran el auto. Carácter reparatorio. O restitutivo. Si me afané algo, me lo sacan y se lo dan al dueño. Restituye. Trata de devolver las cosas al estado en que estaban. Estafé a alguien, me quedé con la casa ilegítimamente, falsifiqué la firma, viene el Estado y dice, no, bueno, ponga de nuevo la casa a nombre de otro. Restituye. Entonces las sanciones pueden ser retributivas, reparatorias, o restitutivas. ¿Se entiende? Así entendemos qué es la norma y entendemos también que la norma la encontramos en algún lugar. ¿Dónde la encontramos? Decíamos, en los textos. Primero, y desde un punto de vista dogmático, desde una puerta de entrada de tipo normativista, decimos, la norma está en el texto legal. ¿Por qué? Porque en el derecho moderno, la fuente principal y hasta única, diría, del derecho, es la ley. La ley tenía que ver con esa norma escrita, ¿no? El texto. Esa es la única fuente. Fuente del derecho. Ahí está. ¿Dónde buscamos las normas? Ahí. Pero podemos decir, alguien puede decir, bueno, pero están los discursos jurídicos, lo que decíamos, las interpretaciones. Sí, todo lo que quieras. Pero lo que vale es esto. Interpretarlo como quieras, pero mañana viene el juez y dice marche preso y vale eso. Entonces, en última instancia, hace todas las interpretaciones que quieras, pero el derecho es ese, el que está en el texto, y el juez tiene que aplicar ese texto. Entonces, la fuente principal del derecho es la ley. Ley en sentido amplio. Cuando decimos ley en sentido amplio o general, decimos la Constitución, los decretos que emite el Poder Ejecutivo, las resoluciones que le emiten los ministerios, las leyes que emiten el Congreso. Esa es la fuente primaria. En todo caso, hay fuentes secundarias. La teoría jurídica es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque de alguna manera influyen los jueces que van a interpretar, y al influir en los jueces que van a interpretar, actúa como fuente también, o la misma jurisprudencia, los fallos judiciales, son una fuente secundaria porque no son de cumplimiento obligatorio, son solo de cumplimiento obligatorio en el caso concreto, pero después no son de cumplimiento obligatorio. Como le dije, cualquier juez puede fallar otra cosa. Pero bueno, es importante que haya un precedente igual, aún en los sistemas continentales, como decíamos. Es importante un precedente. Las costumbres
Los usos y costumbres son también fuente de derecho indirecta, pero la única que vale es la ley. En definitiva, la que más vale es la ley, por eso es primaria. Las otras son fuentes, pero secundarias. Entonces, como decíamos, el derecho moderno está basado en la legalidad. Cuando hablamos de legalidad, nos referimos a esto. La fuente principal es la ley. Ahí está el derecho. Entonces, esa legalidad va definiendo un principio que es el de legalidad, que quiere decir que todos debemos actuar conforme a la ley, inclusive quienes las crean. Nadie está exento. Ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo están exentos de las leyes. Nadie está por encima de la ley. Hay una supremacía de la ley. Ese es el principio de legalidad. No el fallo judicial, no la costumbre. La ley tiene supremacía. Esto es parte de los estados de derecho moderno. Y una norma se convierte en norma jurídica cuando cumple un procedimiento determinado y se sanciona, por ejemplo, una ley. Entonces, ese procedimiento le da validez a la norma. La norma está en la ley cumplió el procedimiento, y ese procedimiento, en definitiva, se le da validez a la norma. Cuando hablamos de validez, ¿qué es la validez? La validez es la existencia de la norma. La norma existe cuando es válida. Cuando cumplió el procedimiento establecido. Y además, cuando se adapta a la norma superior, porque la norma superior prevalece sobre la norma inferior, decíamos que era una de las reglas de este sistema jurídico. Una ley no puede contradecir la Constitución. Debe sancionarse de acuerdo al procedimiento que la Constitución establece y su contenido también debe ser compatible con esa Constitución. Esa es la validez. Entonces, la validez tiene que ver con la existencia. Y es básicamente procedimental, es el cumplimiento de un procedimiento que está establecido en la norma superior. ¿Y una ley es válida dónde? Y bueno, la ley es válida en el ámbito territorial del Estado, en su territorio, en donde el Estado tiene soberanía. Y además hay una validez temporal. La ley tiene validez en un determinado momento histórico y en otro momento es derogada. Ahora, la pregunta es, si una ley se cumple, es válida. Si una ley no se cumple, ¿es válida? Si una norma no se cumple, ¿es válida? No, dicen acá. Nadie más se anima a opinar, solo opina Carolina, que me hace la seña. Es válida pero no efectiva. Muy bien, Daniela. Es válida pero no efectiva o eficaz. La eficacia de la norma es una cosa distinta que la validez. Una norma puede ser válida pero no eficaz, no aplicarse, pero si cumplió el procedimiento es válida. Ahora, ¿y qué me sirve si la norma no se cumple? ¿Saben para qué sirve? Que yo puedo reclamar judicialmente el cumplimiento, por más que no se cumpla. No, digo porque a veces uno viene acá al derecho laboral y empieza a hablar de los derechos del trabajador y esto, y tiene el derecho a la indemnización y te dicen los alumnos, eso no se cumple en ningún lado. Yo laburé y nunca me pagaron eso, a mí nunca me dieron las vacaciones. Bueno, es cierto. Pero ¿saben qué? Ustedes tienen derecho a partir de que la norma es válida. Si la norma no es válida, olvídense, no se lo pueden reclamar a nadie. ¿Se entiende? Entonces, la aplicación, el cumplimiento de la norma, tiene que ver con la eficacia, con la efectividad, no con la validez. La validez tiene que ver con la existencia. La efectividad
con la eficacia, tiene que ver con el cumplimiento. Y acá pregunta, ¿la norma está vigente, lo que no significa que se cumpla? Sí, no hablemos de vigencia, y está bueno porque incorporarse otro concepto, vigencia. La vigencia es un concepto muy complejo, porque tiene múltiples definiciones. A veces hablamos de vigencia como validez, a veces hablamos de vigencia como efectividad. Entonces, preferimos técnicamente no usarlo porque es un concepto como, a veces lo usamos, decimos, esa ley está vigente y nos estamos refiriendo a la validez. Y a veces decimos, no, esa ley ya no está vigente. Sí, está ahí en el código, pero nadie la aplica, no está vigente. ¿Cómo? ¿Está en el código? No está vigente. ¿Ven? Y está bien lo que decís. Esa vigencia o esa aplicación o ese cumplimiento tiene que ver con recursos, actores, política. Hay un montón de factores que condicionan y por eso acá es la dimensión que tiene que ver con los hechos o con las relaciones sociales del derecho, con los actores concretos, con las acciones sociales del derecho. Porque el derecho es acción. Entonces dijimos, hablamos de validez, de eficacia o efectividad, de vigencia, y tenemos que hablar también de legitimidad. ¿Cuándo hablamos de legitimidad del derecho? Bueno, hablamos de legitimidad del derecho cuando nos estamos refiriendo a la adhesión o no al derecho vigente, a los motivos para que ese derecho se cumpla, no se cumpla o se exprese de determinada manera, en un momento y un lugar históricamente determinados. Entonces, bueno, ustedes podrán decir, como decíamos, el aborto punible ya carece de legitimidad. Pero nadie decía que es inválido. No, está en el Código Penal, por eso se luchaba para la derogación. O sea, eso no había discusión, el procedimiento estaba cumplido. Nadie decía, no, esa norma no existe, es inválida. No, existe, y por eso estamos peleando para que se derogue la punibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, por lo menos entre los primeros 3 meses. Además que sea gratuito. Entonces, fíjense, la validez es procedimental. No discutimos la legalidad. Sin embargo, en la lucha política puede ir perdiendo legitimidad una norma, puede ir perdiendo adhesión, puede ser cuestionada, puede haber luchas o demandas para su derogación, su modificación. ¿Entendemos? Los 4 conceptos son importantes que los comprendamos. Y así cuando hablamos de las normas, construimos esto que llamamos la pirámide jurídica. Me pedían si repito lo de vigencia. Sí. Vigencia dije que es un concepto más complejo de utilizar porque a veces lo utilizamos como sinónimo de validez y a veces lo utilizamos como sinónimo de efectividad. Entonces, una norma vigente a veces nos referimos, por eso es un concepto polisémico, a veces nos referimos a que una norma fue derogada y a veces nos referimos a que es una norma que ya no se cumple. Se puede utilizar para ambas situaciones, cuando hablamos de norma vigente. Me olvidé decirles algo que es importante. Una norma, decíamos, es legítima, perdón, es válida cuando ha sido establecida a través de un procedimiento que está indicado en la norma superior. Eso es lo que le da validez, lo que le da existencia. Ahora, también le da un piso de legitimidad. Esto que decimos, no estamos de acuerdo, la cuestionamos, pero sin embargo decimos, esa norma
es derecho válido. Y quiero que la cambiemos, luchemos para cambiarla, conquistemos más derechos, pero es válida. Entonces, fíjense que volvemos a lo mismo, así cuando hablábamos hoy de las funciones que decíamos interpretación, creación, son separaciones pedagógicas, acá lo mismo. La legalidad, de alguna manera, también es un piso de legitimidad en los órdenes jurídicos, que una norma haya cumplido el procedimiento, por lo menos en los estados de derecho, en la dictadura no era necesario, pero que una norma haya, pues en un régimen de facto, pero en un estado de derecho, que la norma haya cumplido un procedimiento, le da un nivel de legitimidad que decimos, bueno, no nos gusta, pero hay que cumplirla porque es el derecho vigente. Tenemos que cumplirla. Luchemos para cambiarla. Es parte de la esencia del Estado de Derecho, ¿no? Podemos hacer acciones de resistencia, luchas, pero bueno, reconocemos que es un derecho válido, aunque sea, aunque vulnere otros derechos que consideramos que están. Bueno, ahí viene el problema de los derechos cuando entra en tensión y cuando las normas van perdiendo legitimidad. Entonces decimos, bueno, las normas las podemos pensar en el marco de un sistema y las podemos pensar también en función de su jerarquía y así definimos una pirámide jurídica donde en la punta de la pirámide tenemos la Constitución. Después de la Constitución vienen los tratados de derechos humanos, perdón, en el mismo nivel que la Constitución están los tratados de derechos humanos que han sido constitucionalizados. Después tenemos el resto de los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales, las leyes, los decretos o las de y después las decisiones administrativas del jefe de gabinete, las resoluciones ministeriales. Y cada una tiene su jerarquía y una no puede vulnerar a la superior. Y todas deben respetar a la Constitución, es la ley de leyes, es la madre de las leyes, porque todas derivan su validez de esa ley. Entonces, por eso se habla de pirámide, porque la base de la pirámide es más grande, porque hay más normas. O sea, la Constitución es una sola, las leyes son unas pocas, los decretos son mucho más y las resoluciones son múltiples. Entonces, por eso se va construyendo una pirámide. Mientras más abajo vamos a la jerarquía, vamos a encontrar más, por eso es una pirámide así. Y usted mira, y la jurisprudencia y la sentencia, no, bueno, no, las sentencias deben aplicar todas esas normas. Deben interpretar y aplicar esas normas, por eso no la incorporamos a la pirámide. En realidad, la sentencia de los jueces, que su función es interpretar, es derivación de esa pirámide. Es interpretar esa pirámide normativa. Pero bueno, eso es la jerarquía. Entonces, que las normas tienen. Entonces, las leyes derivan su validez de la Constitución Nacional, que establece el procedimiento para la sanción de la ley, que decíamos que era un procedimiento donde también interviene el Poder Ejecutivo, no solamente el Poder Legislativo, porque nuestro sistema es un sistema presidencialista, decíamos. Los decretos, no los de necesidad de urgencia, derivan su validez de la ley, pues se deben adaptar a la ley y al procedimiento que establece la Constitución. Y la Constitución también es una ley. ¿Y la Constitución de quién deriva su validez? ¡Apa! Qué cosa, ¿no? Porque decíamos que las leyes derivan su validez de haber cumplido un procedimiento que está en la norma superior. ¿Y la Constitución de dónde deriva su procedimiento? ¿Cómo se sanciona una Constitución? A través de una asamblea constituyente. Entonces, ¿qué define una Constitución? Entonces,
Desde un punto de vista normativo decimos las leyes derivan su validez de la Constitución y la Constitución de dónde deriva su validez. ¿Por qué la Constitución válida es la Constitución que tenemos? Pero bueno, el kiosco dice, no me das, o la librería, no me das una Constitución. Ah, sí, toma. Primero que le creen al librero que esa es la Constitución válida, no lo saben, suponen que es así. Circula, hay un librito que circula que creemos que es la Constitución. Nadie va a las actas del Congreso de las Asambleas Constituyentes para ver si es esa, pero es esa. Salgamos de ese punto porque también es complicado. Ahora, si nosotros nos juntamos, estamos acá juntos electrónicamente, y decidimos redactar una constitución, entonces decimos, para nosotros es válida esta constitución, no la que el librero que me la vende dice. ¿Esa va a ser válida? ¿Qué creen ustedes? Evidentemente no. Acá me dicen, deriva de los acuerdos de los tratados internacionales. Mira, cuando nació la Constitución Argentina, ni existían los tratados internacionales. Entonces, si decimos que las leyes derivan su validez de la norma superior, ¿de dónde deriva la validez de la Constitución Nacional? De la voluntad de las naciones, me dicen acá. Bueno, un buen argumento, de la voluntad. ¿Y quién la expresa la voluntad de las naciones? ¿El librero que se la vendió? De los pueblos, dicen. Bueno, entonces el librero expresa la voluntad del pueblo y les da esa constitución y le dice, esta es la constitución. Y ustedes van, y me dicen, me leí la constitución que me dio el librero. Y sigo sin entender por qué esa es la constitución no válida y no la que escribimos nosotros acá. De quienes tienen poder, y sí, para poder dictar una ley tiene que ser gente que tiene poder, obviamente tiene autoridad, tiene competencia, sí. Pero les digo, la constitución deriva su validez, ¿saben de qué? De la anterior constitución. Porque la constitución del 94 derivó su validez de la reforma constitucional que se hizo a la constitución de 1957. Donde en el 94 se modificó, que es la actual, se modificó la constitución del 57 porque se llamó, de acuerdo al procedimiento que establecía la constitución del 57, Asamblea Constituyente. Y en ese llamado de Asamblea Constituyente se modificó la constitución. Entonces, desde un punto de vista normativo, decimos la constitución actual deriva su validez de la constitución del 57. ¿Y la constitución del 57? Bueno, acá tenemos un problema. Tengo que saltear porque acá hay un problema técnico de la del 49. El problema es que la del 49 fue derogada por una dictadura. La del 57 se impuso. No se votó por Asamblea Constituyente, o por lo menos la Asamblea Constituyente fue medio nula porque estaba proscripto el peronismo. Por eso hasta podemos decir que técnicamente la Constitución del 49 es válida. Opa, es una cosa muy polémica, pero si lo pensamos desde un punto de vista absolutamente normativo, la Constitución del 49 es válida, porque fue mal derogada. Todas las constituciones posteriores son ilegítimas. Pero vamos a suponer que no fue mal derogada y que la del 57 deriva de la del 49, que no hubo una ruptura del orden constitucional ahí. ¿Y la del 49 de dónde? Y bueno, de la Constitución de 1860, que incorpora la provincia de Buenos Aires. Y la del 60, de la del 53.
Y la del 53 es la primera constitución. ¿Y de dónde deriva su validez? Uy, qué problema, ahora nos quedamos sin constituciones. De la Carta Magna, no, la Carta Magna es la constitución. Che. ¿Y la del 53? Y bueno, podemos decir, del acuerdo de San Nicolás, miren, sí, o sea, me siguen ocurriendo cosas. Y bueno, la constitución deriva del acuerdo de San Nicolás y de los pactos preexistentes. Bueno, ya nos vamos a los pactos preexistentes. Y los pactos preexistentes, todo esto para que entiendan, y que esta es una de las grandes disputas en la teoría del derecho, que el derecho no se lo puede pensar solo normativamente. Porque esos pactos preexistentes son producto de un hecho político, que construyen un orden de legalidad, pero que es una decisión política. Si la constitución actual es la vigente, la que le dio el librero porque está impuesta políticamente, como dijeron acá, la voluntad de los pueblos, sí, bueno, sí, podría ser la voluntad de los pueblos, pero bueno, es un hecho político. Quienes dominan, imponen también, ¿no? Entonces, decimos solamente de un punto de vista normativo, y sí, el derecho es una construcción social. Decimos solamente desde un punto de vista normativo que la norma deriva su validez de la norma superior, pero deriva evidentemente de la hegemonía, de las relaciones de poder. Pero bueno, desde un punto de vista normativo, sin meternos en las relaciones sociales y en la puerta de entrada de la política o del derecho como instrumento de poder, decimos esto hasta acá. Pero sabemos también que si esa constitución es la vigente, es la válida, es porque hay relaciones de poder que permiten que todos reconozcamos esa constitución como válida. Y a todo este orden jurídico como el válido. Aunque lo queramos cambiar. Pero sí quiero que entiendan que el derecho entonces es un fenómeno muy complejo y que no solo está marcado, porque acá hablaban del derecho como voluntad, como expresión de la voluntad de los pueblos. El derecho de expresión de voluntad, el derecho de expresión de negociación, ¿no? El derecho de expresión de lucha, de conflicto. Muchas veces se relaciona o se asemeja el derecho al orden. Uno piensa, de hecho, hablamos del orden jurídico. Al sistema jurídico lo denominamos orden jurídico como si fuera el orden. Bueno, pero el derecho también es muy desordenado, muy heterogéneo. Del momento que decimos que hay una biblioteca A, una biblioteca B, interpretaciones diferentes, el derecho es un campo de lucha, evidentemente el derecho no es algo homogéneo, ordenado. El derecho es bastante desordenado. Lo que pasa es que, bueno, se nos condiciona a pensarlo como algo ordenado, desde la palabra orden. Y si algo que no tiene el derecho es orden, es mucho desorden. Entonces, porque el derecho es conflicto, es expresión de conflicto, es expresión de intereses contradictorios. Es instrumento, como les dije, de reproducción de relaciones de dominación, es instrumento de resistencia, es un campo de lucha. Y particularmente el derecho que vamos a ver, la rama del derecho que vamos a ver en esta materia, que es el derecho social, en la que nos vamos a entrar en mayor medida, es un derecho profundamente atravesado por el conflicto y por la cuestión social. Así como habitualmente decimos que el trabajo social es emergente de la cuestión social, bueno, el derecho social es emergente de la cuestión social también, de las tensiones que se dan en el capitalismo contemporáneo. Nace a partir de las revueltas obreras en Europa, de las tensiones que genera el capitalismo, y incluso establece formas de institucionalización de ese conflicto, como por ejemplo la huelga, que de alguna manera es la institucionalización de una lucha obrera, ¿no? O establece formas de regulación del conflicto colectivo en la relación capital-trabajo, entre empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones.
entre las patronales y los sindicatos. Entonces el derecho no es solo orden. El derecho también es conflicto. El derecho es justicia e injusticia. El derecho puede ser legítimo o ilegítimo. Lo que no puede ser es inválido. El derecho, la validez es algo, es de lo que se fundamenta, que tiene que ver la legalidad. Entonces el derecho moderno. Y es un campo de disputa permanente, un campo de disputa política e ideológica. Bueno, por hoy cerramos. Si tienen alguna pregunta, díganla ahora. La bibliografía es la que les acabo de decir, esos 3 textos, y avanzamos con la... Esperen que se me cerró con otros videos que son para la segunda parte. Me gustaría que ya vayan leyendo para lo nuevo que se nos viene, que son las teorías jurídicas, y un naturalismo y positivismo, concepto de derecho natural y positivo, y teorías jurídicas y teorías sobre la justicia para lo que se nos va a venir la semana que viene. Y los textos, esperen que los ponga en pantalla, y los textos vemos que tenemos a Guiar, teorías modernas sobre la justicia, y Facio, teoría crítica, para que vayamos avanzando, y conceptos y caracteres de derechos humanos, que son los temas que nos van a ocupar las 2 clases que vienen. Bueno, ¿alguna duda? Sé que es tarde, espero no haberlos aburrido mucho. Sí, los videos son los de la unidad 1. Bueno, no habiendo preguntas, les agradezco la paciencia, espero que les haya servido la clase, y nos vemos. El tema de los prácticos los manejan con los docentes de los prácticos. Y les agradezco entonces cualquier duda que tengan. Como hacemos siempre, nos dejamos la primera parte de la clase que viene, y es mejor si la podemos evacuar directamente durante la clase. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Buenas noches.